¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María Marta Yedaide, soy profesora y investigadora de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en nombre mío y de mi colega el doctor Luis Porta, con quien escribimos el manuscrito que vamos a compartir, nos gustaría saludar en primer lugar a todos los docentes e investigadores que participan del evento y también muy especialmente a la gente que se ha ocupado de la organización con tanta dedicación y trabajo que han hecho en todos estos meses. Nosotros hemos presentado una contribución que se llama Una postura epistémico-política para la educación virtual. Esta es una postura fundamentalmente pedagógica. Creemos el trabajo va a estar a disposición para que ustedes lo lean y puedan después hacernos llegar sus opiniones respecto de él. Nos gustaría comenzar por explicar quiénes somos y cómo es que frente a la educación virtual nos proponemos tener una mirada fundamentalmente y prioritariamente pedagógica. En Mar del Plata, en Argentina, está nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos un centro de investigaciones en educación, multidisciplinarias en educación, y dentro, radicado en este centro, un número de grupos y proyectos. En particular, el doctor Porta y yo trabajamos en la educación docente, en los profesorados de la Facultad de Humanidades, y somos investigadores del grupo de investigaciones en educación y estudios culturales. Este grupo comenzó en el año 2003, ya lleva varios proyectos. En un momento se enmarcó en lo que llamamos en el Río de la Plata la nueva agenda de la didáctica, una categoría que presentó Edith Litwin hacia finales de los años 90. Y buscábamos al principio que los estudiantes nos refirieran a los profesores que ellos consideraban ejemplos de la buena enseñanza y que dieran algunas razones por las cuales distinguían a tales profesores y no a los demás. Esto nos llevó por un lugar que terminó en entrevistas en profundidad a docentes que llamamos en su momento oportunamente profesores memorables, y nos abrió las puertas a ver cuáles eran las claves, qué cuestiones eran primordiales o centrales en la buena enseñanza. En estos profesores, tanto lo que los alumnos referían como lo que los profesores nos dejaban ver en las entrevistas. Han surgido muchísimas líneas de investigación y muchísimas categorías a partir de este trabajo, pero una cuestión que nos ha interesado particularmente es la resistencia y las formas de excluir del currículo de la educación docente temas que en las entrevistas y en el diálogo con los estudiantes aparecen con una centralidad que no puede eludirse, que son la pasión, la afectación sensible y las emociones, ¿no? Estas tres cuestiones recurrían en las entrevistas, aparecían con una preeminencia importante, destacable, relevante, y sin embargo había un vacío respecto de ellas en el currículo de la educación docente y una cierta resistencia a dejarlas entrar. Es así que llegamos nosotros a lo que son a un énfasis, algo que ya veníamos trabajando, pero que enfaticemos bastante respecto de las pedagogías críticas, y abrazar lo que nos pueden ofrecer las pedagogías descoloniales. Es decir, que en lugar de proponernos un abordaje didáctico de la buena enseñanza, empezamos a proponernos una investigación respecto de las razones sobre el sentido de enseñar, el sentido político. De las pedagogías críticas, por supuesto, no estamos hablando de su versión setentista o ni siquiera de su versión de los años 90 del siglo pasado, sino fundamentalmente de lo que McLaren llama como pedagogía crítica revolucionaria, que tiene muchísimos puntos de contacto con estas pedagogías descoloniales en las que estamos trabajando. Hacer énfasis en la pedagogía es preocuparnos por el sentido epistémico y político, y decimos epistémico porque nos interesan las condiciones de producción del conocimiento, pero sobre todo las condiciones de autorización de ciertas narrativas, de ciertos conocimientos respecto de otros. Creemos que la pedagogía ha actuado en la modernidad y sigue haciéndolo como el gran artífice para la materialización de la distribución discrecional de autoridad discursiva, de modo que algunas narrativas tengan cierta preeminencia social y no otras. Nosotros creemos que esa preocupación epistémica tiene que ser considerada junto con la preocupación política. La preocupación política no asume el sentido de política más mundano o más coloquial que tiene que ver con el partidismo político, sino
con la participación de los sujetos en la vida pública, de modo que participen, que tomen parte en los foros en los que se deciden cuestiones que los implican. Nosotros creemos que las personas deben ser sujetos de las oraciones que los dicen, y entonces de las manos de las pedagogías descoloniales nos interesa muchísimo pensar en la insurrección epistémica, en autorizar y dar la voz a otros, y en lo que llamamos las políticas del nombrar, ¿no? Que implica que cada pueblo elija las palabras, los términos con los que quiere ser dicho, con los que quiere ser narrado o quiere ser contado. Decimos todo esto porque para la educación virtual nosotros nos proponemos entonces un enfoque que es pedagógico crítico y pedagógico descolonial, porque tiene interés en cuestiones que son epistémicas y políticas. Y en nuestro trabajo proponemos tres tensiones, poner en tensión tres cuestiones respecto de la educación virtual. La primera tiene que ver con el uso de la palabra tecnología. Básicamente lo que proponemos es que debemos recordar que las tecnologías de la información y la comunicación no presentan gran novedad, es decir, presentan novedad en términos de sus modos de expresión, pero la tecnología es tan primigenia como el ser humano, que también es a la vez ser social. Por lo tanto, hablar de tecnología necesita, requiere, exige que volvamos a retomar de la tecnología su rol como instrumento para el control social y la producción de hegemonía, por un lado, y por otro lado, y esta es la segunda cuestión que queremos poner en tensión, su poder positivo. Es decir, todo aquello que puede ser usado como un instrumento de biopoder, en este caso las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que ahora, de lo que usualmente relacionamos con la educación virtual, tiene también el potencial del poder positivo. Eso nos parece particularmente importante porque en el estado de la cuestión de los medios de producción, de los medios tecnológicos que tenemos, especialmente las redes sociales y la conectividad a Internet, implica que podemos dejar en manos de sujetos particulares la producción cultural. Si nosotros pensamos en la situación hace más o menos 15 años, 10 años, una persona que quería tener audiencia, que quería presentar su trabajo, necesariamente tenía que someterse al arbitraje de aquellos que decidían quiénes eran los que podían hablar y dónde, tanto para las revistas científicas como para los programas de radio como para los programas de televisión. La situación ahora ha cambiado y las redes sociales hacen que pueda tener audiencia aquel que tiene algo interesante para contar, y entonces se propone una suerte de horizontalidad que es genuinamente democrática. Ese es un segundo rasgo de lo tecnológico que nos gustaría pensar. Y finalmente, la tercera cuestión que presentamos en el trabajo, que ustedes después podrán leer, tiene que ver con no olvidar que la educación virtual, o dentro de la educación virtual, solo una muy pequeña porción está relacionada con las instituciones educativas y lo que podríamos llamar los proyectos intencionales de educar, y que tenemos que pensar en la educación virtual ubicua, aquella que acontece permanentemente, que nos educa permanentemente, pero que viene de agencias de producción cultural cuyo fin no es un fin educativo curricular prescripto y que muchas veces está encaminado, por ejemplo, a fomentar lógicas de mercado o el consumo. Es decir, los seres humanos, nosotros en esta sociedad, estamos siendo educados en la virtualidad de muchísimas maneras y de formas tal vez mucho más poderosas a través de aquellas agencias de producción cultural que no están relacionadas con lo escolar. En síntesis, creemos que hay tres cuestiones que desde una postura epistémico-política podemos poner en tensión en este momento para la educación virtual. La primera es recuperar la no novedad de lo tecnológico y entonces traer a cuesta de lo tecnológico todo lo que lo tecnológico implica en términos de biopoder por un lado, de poder positivo por el otro, y cómo los nuevos recursos tecnológicos de la virtualidad, especialmente la conectividad de las redes sociales, dan la oportunidad de la horizontalización. Y en tercer lugar, esta idea de que es ubicua y es permanente la educación que estamos recibiendo a través de las agencias de producción cultural y de ninguna manera se limita a aquello que hacemos en las instituciones escolares. Entonces, si queremos realmente pensar en la educación virtual, debemos abrirnos a todo el dominio de lo educativo y no solamente aquello que sucede en las escuelas.
Para terminar, nosotros presentamos una reflexión que tal vez parezca una reflexión sencilla, pero creemos que es una reflexión de todas maneras importante, que es que estas tecnologías de la educación virtual, como todas tecnologías, no son necesariamente positivas. Y entonces les proponemos un ejemplo que está un poco tomado de nuestras propias reflexiones en la cátedra en la cual trabajamos. Nosotros somos docentes en el primer año en una cátedra que es común a todos los profesorados, que se llama Problemática Educativa, y tenemos un entorno virtual de aprendizaje que compartimos con los estudiantes. Podríamos ver el problema de esta naturaleza bifaz de lo tecnológico, ¿no? Que puede ser tanto tecnología del biopoder para el control social como poder positivo, en un ejercicio que les damos a los estudiantes, por ejemplo. Si nosotros les proponemos a los estudiantes que usen un foro, una wiki o el correo electrónico dentro de la plataforma educativa para trabajar sobre la palabra prestada, como diría Álvarez Méndez, ¿no? Es decir, que los alumnos en la plataforma, a través de un cuestionario, a través de cualquiera de los recursos que tienen, volvieran a decir lo que los autores dicen, estaríamos usando este medio, esta expresión de lo tecnológico moderna, de la modernidad tardía que tenemos, para lograr, por un lado, la reproducción, pero no solamente la reproducción del texto del otro, sino también la reproducción de un número de lógicas de obediencia, de ponerse en el lugar de objeto del texto del otro y de cuestiones que no tienen que ver con la emancipación cívica que estamos buscando. Si por el contrario nosotros les pedimos a esos mismos estudiantes que hagan el ejercicio de hacer la producción de una pieza cultural, una pieza de comunicación que salga, que se publique, que se haga pública, que quede interpelada por el ojo del otro, si los hacemos productores culturales, si los animamos a que produzcan, a que intervengan los textos, a que salgan a compartirlos, estaremos usando los mismos recursos pensando en una posibilidad de ampliar el poder positivo que nos dan estas expresiones tecnológicas que tenemos en nuestra modernidad tardía. Bueno, un poco esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que esta presentación los haya interesado como para leer el texto y sobre todo están nuestros correos electrónicos, tanto el del doctor Porta como el mío, y con muchísimo gusto nos sentiríamos halagados si ustedes quisieran continuar esta conversación. Vuelvo a reiterar nuestro afán de hacerles llegar un gran saludo a todos los colegas y seguimos entonces este diálogo cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias.